Vamos a recibir a nuestro primer invitado. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos muchísimo al secretario de Educación de Coahuila, el maestro Higinio González, que esté con nosotros para hablar sobre el regreso a clases en la modalidad de semipresencial y lo que ha ocurrido en estas primeras horas del pilotaje que se está haciendo para luego ya un regreso más significativo en cuanto a la cantidad. Secretario, le saludamos con muchísimo gusto, Manuel Cerrato y una servidora, Marcela Pámanes. Buenos días, Marcela. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, pues contentos de tenerle acá para que nos platique cómo van las cosas, cómo las vislumbran, qué de lo que se ha hecho hasta este momento se necesita volver a revisar, qué de los protocolos ha resultado más fácil implementar en estos primeros días, primeras horas del pilotaje para el regreso a clases. Fíjate que la experiencia ha sido muy buena. De las 70 escuelas que pensábamos que se iban a abrir ayer, se abrieron 69, la escuela anexa a la normal de Saltillo no se pudo abrir, ellos les faltaron una etapa de capacitación y de junta con los padres y lo van a hacer esta semana, entonces van a abrir hasta la próxima semana. La experiencia, yo visité ayer 5 escuelas en Torreón y bueno, la experiencia ha sido bastante buena porque los chiquillos llegaron muy puntuales, algunos hasta antes de lo esperado, y es lógico, hay muchos papás que dejan el niño y se van a trabajar y tienen apuro, pero fueron escasos los casos que así se presentaron. La seguridad de haber empezado ayer es que todas las escuelas recibieron capacitación la semana pasada, hubo junta con los padres de familia, hubo juntas con los directores, entonces la experiencia ya venía preparada. Toda la semana pasada y la antepasada estuvimos proveyendo de todos los insumos que son necesarios. El sindicato estuvo colaborando en la capacitación, estuvo colaborando en la convocatoria de los maestros. Entonces, el resultado ha sido muy bueno. Son 20,000 niños que iniciaron ayer. Y vamos a ver qué pasa en estos días para que este viernes que tenemos consejo técnico, pues vamos a asimilar experiencias de aprendizaje de qué aprendimos como escuela, qué aprendimos como directores, como maestros para poder corregir. Y seguramente va a haber alguna modificación, algunas escuelas van a ajustar algunas cosas para que se les acomode mejor para la próxima semana. Ajá. Pero la experiencia de ayer fue muy buena. Muy buena. Uh-huh. Ahora, ¿qué encontraron? Porque sabemos que hicieron una revisión exhaustiva a cada una de las escuelas que se integraron a este programa piloto y se han dado cuenta que ha habido pillaje, vandalismo y hay una cantidad importante y significativa de recursos que se tienen que emplear para darle el mantenimiento adecuado antes del ingreso. ¿Cómo lo contemplan esto, secretario? La gran mayoría de las escuelas que iniciaron ayer no tenían problemas graves o significativos de adecuación. Quizá unas 5 o 6 escuelas tuvimos que intervenirlas en términos de arreglos un poco más fuertes, pero la mayoría era cuestión de limpieza, arreglo de patios, jardines. Bueno, pues ya de jardines ya no tenemos nada, pero de las instalaciones en general, algunas tuvimos que pintarlas, la semana pasadita, otras tuvimos que arreglarles un poquito los baños que no estaban funcionando, pero en general la mayoría estaban muy bien preparadas para eso. Uh-huh. ¿Qué hicieron durante todo este tiempo? ¿Se cortaron los servicios básicos para aprovechar entonces este momento y que no significara más gasto? ¿O cómo lo hicieron, secretario? Bueno, primero la convocatoria fue después de una selección de escuelas que nosotros suponíamos que estaban preparadas. Después hubo una verificación de todas las escuelas en in situ, o sea, fuimos a las escuelas, se armaron 5 comisiones en 5 regiones para visitar todas las escuelas que estaban propuestas, y luego hubo juntas regionales para seleccionar, y finalmente seleccionaron 70. Nosotros pensábamos que se abrirían mínimo 36, pero no se fue a 70, lo cual nos dio mucho gusto. Entonces, estamos contando con que las escuelas que están abiertas y las que yo visité ayer
coincido en que los directores estaban preparados, estaban muy entusiasmados, los profesores muy comprometidos, los niños muy serios, muy formalitos en los salones. Ya ves que los muchachos siempre andan jugando y alegres. Hombre, ayer estaban muy serios los de primero. Y los de segundo también que visitamos estaban muy seriecitos, muy atentos a sus maestros. Qué bueno. Sí, secretario, con el gusto de saludarle, muy buen día. Igualmente, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Hay unos datos de la organización Mexicanos Primero que hicieron un análisis justamente de las escuelas afectadas durante más del año de la pandemia, donde los planteles pues no tuvieron actividad. Reportan que en todo el país robaron o vandalizaron 5,493 escuelas. Resalta que, por ejemplo, Coahuila es el tercer estado con más afectación. Jalisco, el primero con 643, Guanajuato, el segundo con 581 y Coahuila con 500. ¿Es así el dato? ¿Hay 500 escuelas que fueron robadas o vandalizadas durante todo este periodo? Sí, nomás que el concepto vandalizar pues tiene una gama de dificultades distintas. Desde vandalizar, que quiere decir que nos pintaron las bardas, o que destruyeron quizá los candados de la puerta o quebraron algunos vidrios, hasta vandalizar quiere decir, por ejemplo, que en algunas escuelas de aquí de Coahuila se robaron hasta los sanitarios, sí, las bombas de agua, los sistemas eléctricos. De esas tenemos más o menos unas 15, 20 escuelas que fueron afectadas muy fuertemente, que requieren una inversión más o menos regular. Ahora, ¿cuál sería la inversión para restituir los daños en las escuelas afectadas? Se habla que, por ejemplo, entidades como Colima, que tuvo un reporte de 30 escuelas robadas, tendrá que invertir 33,000 pesos por escuela. Tabasco, 300,000 pesos por 16 escuelas en total. En el caso de Coahuila, ¿ya se tiene estimada una erogación? Nosotros tenemos una estimación, sí, ya tenemos una estimación de 35 millones de pesos para arreglar, no solamente las que fueron, las que iniciaron ayer la prueba piloto, sino en todas en general. Y bueno, afortunadamente tenemos la cooperación de muchas instituciones. Mira, está cooperando también la escuela, los padres de familia, están cooperando los presidentes municipales que nos están ayudando a arreglar algunas. Está cooperando también la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado. Nosotros, a través de nuestras instancias de mantenimiento y reparación también. Entonces, pues entre todos la tarea se hace más fácil y más rápido, ¿no? Claro. Ahora, secretario, ¿cómo se determinó, obviamente, por el número de alumnos de cada institución, ya se hizo la proporción de cuántos estarían yendo y la distribución de los días, pero ¿cómo se trabajó con eso? Hay escuelas, por ejemplo, que si tenían 600 alumnos, van a ir solo 200, lunes, miércoles, viernes, o algunos, no sé si varía martes y jueves. Les propusimos a las escuelas entre 3 y 4 formas diferentes de organizar, y ellos escogieron una o varias o mezclaron dos según las características y condiciones, pero todos los niños van a ir a la escuela, no todos van a ir todos los días. Entonces, una parte va el lunes, otra el martes. Para primaria es mucho más fácil organizar. Donde se nos complica mucho la existencia es en secundaria, porque tienen pues muchos maestros. Entonces, los que sí están arrancando en secundaria son las materias fundamentales, las básicas de conocimientos que se requiere cursar para poder ir bien preparados para el siguiente ciclo escolar. Entonces, de las escuelas que abrieron, todos los alumnos van a asistir. Claro, los que quieran, porque también estamos respetando la voluntad de papás que dicen, no, yo no quiero que mi hijo vaya ahorita, mejor me espero hasta después. Pues se le respeta su decisión. El día de ayer estábamos esperando, teníamos cupo para abrir grupos de 9 a 13 alumnos, y bueno, sí, en la mayoría asistieron completos los que fueron citados, y otros fueron, y sí hubo faltas de estudiantes que no se presentaron, probablemente porque los papás no quisieron. Pero son poquitos, 1 o 2 de cada grupo. Yo estimo que
que conforme pasen los días y los papás vayan viendo que los niños están asistiendo, que los papás están ahí, a lo mejor se van a ir sumando los que no fueron ayer, ¿verdad? Claro. Ahora, secretario, los horarios son más reducidos, ¿no? Hay escuelas que entran 8:30 y para las 11:30 ya los niños salieron. ¿Eso se determina por las posibilidades de cada plantel o hay un estándar de número de horas por día? No, ese depende también del modelito que hayan escogido. Y entonces, sí, están trabajando una jornada reducida. En el caso de las secundarias, algunas materias todavía no empiezan hasta la semana que entra. Y en las primarias y en los jardines todos tienen una jornada un poquito reducida. Ajá. Pero conforme pasen los días se va a ir estandarizando esto. Claro. Y así como van las cosas, secretario, ¿qué podemos esperar para el inicio de clases al finalizar las vacaciones de verano? Yo espero que al final de este proceso de pilotaje en este periodo, de aquí al 9 de julio, que es cuando vamos a terminar el ciclo escolar, yo espero que haya muchas experiencias muy positivas y mucho entusiasmo de los niños y de los papás, que nos dé la confianza suficiente para poder regresar en agosto ya en una normalidad un poquito más abierta. Lo que sí vamos a tener, aunque sigamos en verde y aunque no tengamos pandemia, de todas maneras vamos a tener que seguir observando medidas de salud, porque pues la pandemia no se ha ido. Claro. Y no tenemos al 100% de la población vacunada. Ahora tenemos a todos los maestros vacunados. El 98.4% de los profesores fueron vacunados. Los que no fueron vacunados son personas que tenían problema médico o que por alguna razón personal, que puede ser ideológica, religiosa, lo que sea, no quisieron vacunar, porque también tenemos de esos, ¿no? Uh-huh. Entonces son aproximadamente unos 700, 800 maestros que no se vacunaron. Uh-huh. Pero cuando usted dice regresar un poquito más a la normalidad, ¿de qué estamos hablando? ¿De que haya más escuelas con esta modalidad con la que se está piloteando? Pues el gobernador está esperando que esta experiencia le dé la confianza suficiente a los comités o subcomités de salud para autorizar la apertura de todas las escuelas con un sistema semipresencial. O sea, seguir trabajando semipresencialmente, pero con todas las escuelas abiertas en el mes de agosto. Para eso tenemos que reparar o arreglar las 500 escuelas que están vandalizadas en Coahuila. Ajá. Y por supuesto dejar para cuando la vacunación se complete hasta donde sea posible la posibilidad de que sean presenciales al 100%. Sí, ese es el tema. Poco a poco vamos a ir acercándonos más a un sistema de presencialidad. Y bueno, pues ya sabemos por todas las autoridades estatales, nacionales, internacionales, de que la pandemia va a durar hasta finales del año que entra. Entonces no tenemos que exagerar en los ambientes de confianza, tenemos que seguir trabajando con el cubrebocas 100% todo el tiempo. Ajá. Y con lavado de manos constantemente, con un protocolo para entrar a la escuela, con un protocolo para entrar al salón, para la salida también, y un protocolo que estamos poniendo para la salida de los niños desde la casa. Claro. Evidentemente la prioridad era la salud. Y en cuanto a la calidad de la educación y al rendimiento escolar, ¿eso lo estarán ustedes midiendo también? ¿Y cuáles serían las expectativas que tienen? Esa va a ser una de las grandes experiencias que vamos a medir conforme pasen los días. O sea, los profesores nos van a decir cómo encontraron a sus grupos, si es lo que ellos esperaban de lo que estuvieron viendo en las tareas que les estuvieron mandando los niños, o si hay un daño mayor o menor. Y entonces, con más confianza vamos a poder establecer un criterio de cómo reponer algunos conocimientos que tenemos que reponer forzosamente para el próximo año escolar. Bueno, pues secretario, agradecemos muchísimo que nos haya atendido, que nos haya tomado la llamada, y conocer la información directamente de usted pues tiene una relevancia. Muchísimas gracias por ello. Estoy para servirles y les agradezco esta oportunidad.
Gracias. Gracias, secretario. El secretario de Educación en Coahuila, Higino González, estuvo con nosotros y el tema fue regreso a clases en la modalidad de semipresencial y nos aportó muchos detalles, ¿no? Y también las expectativas que tiene el propio gobierno del estado en relación a este programa piloto que se está implementando en diferentes escuelas a lo largo y ancho de Coahuila. Una muestra de estas escuelas para luego prepararse a lo que viene. Ojalá y de verdad haya más posibilidad de que los alumnos estén en contacto directo con los maestros y que esto signifique también más aliento en relación a la calidad educativa que pudieran recibir. Sí, exacto, eso es lo importante, ¿no? Elevar también la calidad de la educación que se imparte con metodologías pues más apropiadas a los tiempos que corren y que esta experiencia sirva también para fines pedagógicos y de formación más integral de los alumnos, ¿no? Que tomen esta experiencia de manera positiva también. Justamente la pregunta del día, ¿cuál es su evaluación de la prueba piloto de regreso a clases en Coahuila? Ya con la información proporcionada por el secretario de Educación, seguramente habrá más elementos para poder emitir alguna opinión, algo que nos encantará recibir de parte de ustedes. 8717-110260 el teléfono, el WhatsApp 8717-361799. También estamos en la transmisión de Facebook a través de la página Noticieros Grem y en Twitter en @Noticieros Grem y las cuentas personales @mpámanes, @Manu Cerrato. Muy bien, vamos a la pausa, regresamos ya.